La justificación por la gracia solamente. Sermón de Juan Calvino. Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2, 15 y 16. Hasta ahora hemos expuesto por qué Pablo, abordando el tema de las ceremonias, tipos y sombras que eran practicadas antes de la venida del Señor Jesucristo, llega a la conclusión general de que un hombre no puede ser justificado o aceptable a la vista de Dios a menos que observe toda la ley. Ahora, primeramente, podemos considerar estas cosas como dos asuntos separados. Sin embargo, como hemos estado diciendo, Pablo nos tiene que retroceder a lo básico, a fin de exponer la locura de creer que podemos obtener favor a los ojos de Dios por nuestro propio mérito. Ahora, ya hemos discutido la razón por la que Pablo añade la palabra ley. Pues por mucho que pueda comúnmente ser mantenido que un hombre bueno pueda ganarse el favor y aceptación de Dios, los hombres están muy seriamente equivocados en tales asuntos. De hecho, sea lo que hayamos hecho, no podemos ganarnos el favor de Dios, porque Él se merece lo mejor de todo lo que está en nuestro poder. Por tanto, no hay mérito posible por nuestra parte, si de hecho podemos llamarlo así, a menos que cumplamos los términos de la alianza que Él hizo con nosotros, cuando dijo que cualquiera que guardare la ley obtendrá la vida y salvación. Levítico 18, 5. Cuando Dios profirió estas palabras, Él estaba preparado para aceptar nuestra obediencia total como digna de salvación, pero esto, de hecho, no implica que podamos, por eso, merecer el favor, pues ninguno de nosotros hemos hecho nuestro deber, como veremos más tarde. Así, la promesa se habría perdido, o al menos habría sido sin efecto, en que nunca se aplicaría a nadie, si Dios no hubiera enviado el remedio, es decir, a menos que, a pesar de nuestra injusticia, perdonase nuestros pecados y nos aceptase como justos. Cuando Pablo dice que no podemos ser justificados por las obras de la ley, quiere decir que si alegamos merecer gracia y salvación, porque Dios ha prometido que aquellos que observen la ley serán considerados justos, estamos completamente equivocados, pues nadie guarda la ley perfectamente. Debemos entender que todos somos culpables ante Dios y tenemos la sentencia de condenación pendiendo sobre nuestras cabezas. A fin de expresar este hecho más claramente, Pablo hace una comparación entre los judíos y los gentiles. Dice que, aunque ellos fueran judíos por naturaleza y no pecadores de entre los gentiles, ellos entendían que sólo podrían ser aceptables a Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Pues, aunque todos los hombres hayan caído en Adán, y por eso no tienen mérito individual, apareció que los judíos tenían un privilegio especial, en tanto que Dios los había adoptado como sus propios hijos y llamado sus siervos. Sin embargo, aquí es donde los judíos se equivocaban, pues cuando las Escrituras hablan de la incircuncisión, se refieren a la contaminación que habita en nosotros por Adán, y nos pone a todos bajo condenación desde el vientre de nuestras madres. Pero los judíos creían que Dios los había liberado de esta maldición sobre la humanidad, y por eso se vanagloriaban. Mientras que es verdad que gran honra les fue conferida, lo cual deberían haber valorizado por encima de todo bien terrenal, pues Dios los había elegido para ser su pueblo y su herencia, sin embargo, debían haber reconocido humildemente que en sí mismos eran indignos. De hecho, nosotros también solemos adoptar tal actitud presuntuosa cuando experimentamos la gracia de Dios. Del mismo modo, los judíos, en su mayoría, creían de manera equivocada que eran superiores a todos los demás.
Ellos pensaban que Dios había encontrado algo sobre ellos que le hizo preferirlos a ellos que a aquellos que rechazó. Esta arrogancia trajo consigo ingratitud malvada, pues no le atribuyeron a Dios todas las cosas buenas que habían recibido de su mano, sino que se hincharon con orgullo, como si Dios pensase que eran mejores o más dignos de salvación eterna que los gentiles. Para extinguir toda semejante presunción, Pablo empieza su argumento así: nosotros, judíos de nacimiento. Parece que está diciendo, sí, es verdad que se nos ha mostrado mayor gracia que a los gentiles, quienes Dios no aceptó en su iglesia. Pero cuando habla así, en verdad, no tiene la intención de dar a los judíos motivo para el orgullo. Más bien, él está difundiendo ante ellos las cosas que han recibido gratuitamente de Dios, para enseñarles que no tienen base para vanagloriarse. En la epístola a los Romanos, Pablo hace dos declaraciones que al principio parecen contradictorias. Sin embargo, están en perfecta armonía. Por un lado, él pregunta, ¿tenemos más privilegios que los gentiles? Y él responde, sí, pues fuimos escogidos como su pueblo. Nos dio la circuncisión como señal y sello de que somos sus hijos. Hizo una alianza con nosotros. Prometió enviarnos el Redentor del mundo. Así, si consideramos las misericordias que Dios nos ha mostrado, hemos sido bendecidos verdaderamente y exaltados por encima de todos los otros pueblos. Aquí Pablo magnifica la bondad de Dios hacia ellos. Romanos 3, 1 y 2. Sin embargo, después hace la misma pregunta: ¿qué ventaja tienen los judíos? Pero responde: ninguna en absoluto. Romanos 3, 9 y 10. Pues todos estamos bajo la maldición de Dios. Si los gentiles deben ser condenados, entonces nosotros debemos ser condenados 2 veces más, pues ellos tienen la excusa de ignorancia. Sin embargo, no pueden escapar de Dios, sino que perecerán aunque nunca hayan tenido alguna instrucción o conocimiento de doctrina. Entonces, se deduce que nosotros seremos condenados por la ley, porque Dios nos ha enseñado, y sin embargo, no hemos parado de pecar o transgredir sus leyes justas. De modo que ahora estamos sumergidos en una condenación mayor y más profunda que incluso los gentiles e incrédulos, dice. Así, los judíos eran distintos de los gentiles, no porque eran más dignos o más justos, sino simplemente porque Dios los escogió de su libre bondad. De la misma manera, los hijos nacidos de creyentes no son mejores que los hijos de otros gentiles, o incluso que los turcos, cuando se trata de sus naturalezas. Pues todos somos parte de una masa corrupta y maldita que Dios ha condenado, de manera que ninguno de nosotros se exalte y pensemos que somos más dignos que nuestros amigos. Sin embargo, Pablo declara que nuestros hijos son santificados, que no están manchados de la misma manera que aquellos nacidos de incrédulos o paganos. 1 Corintios 7:14. Parecería que hay algunas contradicciones aquí. No obstante, todo se mantiene unido muy bien, porque, cuanto a nuestras naturalezas, todos estamos contaminados y corrompidos, con solo una excepción: Cristo. Sin embargo, existe tal cosa como un don sobrenatural, es decir, un privilegio que Dios confiere a fin de que los hijos de creyentes sean dedicados a Él, y los reconoce y acepta como suyo. Esto es porque los hijos de la Iglesia hoy son considerados como el pueblo de Dios y entre el número de los elegidos, justo como bajo la ley de los judíos eran separados del resto del mundo. Esto explica por qué Pablo dice: somos judíos y no pecadores de entre los gentiles. Por pecadores quiere decir aquellos que continúan en su inmundicia y no han sido lavados por la gracia de Dios. De hecho, la circuncisión misma era una señal y un testimonio del hecho de que Dios aceptó la familia de Abraham y la raza que descendió de él como su propio pueblo familiar y especial. En tiempos pasados, esto es lo que distinguía a los judíos de los incrédulos,
Pues, aunque fueran del mismo estatus que los hijos de Adán, aún así Dios había elegido a algunos y dejado a otros como extraños a su familia. Si preguntamos por qué esto, la respuesta solo puede ser puramente por motivo de la gracia de Dios, ya que los judíos mismos no eran excepcionales en ninguna manera. Ahora vamos a seguir el argumento que Pablo está construyendo aquí. Él dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Al decir esto, Pablo demuestra que sea la gracia que hayan recibido de Dios, no tenían la libertad de confiar en el hombre o en sí mismos, como si mereciesen esto de Dios. No, más bien, ellos tenían que buscar refugio en su libre bondad, reconociendo que la salvación es en Jesucristo solamente, que vino a rescatar de la perdición a aquellos que ya estaban perdidos. Esto es confirmado en ese otro pasaje, donde dice que Él vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Efesios 2:17. Jesucristo es esa paz, pues es por medio de Él que Dios puede amarnos y recibirnos en misericordia. Esto no es solo verdad para aquellos que estaban anteriormente lejos como los gentiles, sino también para los hijos de Abraham, a pesar de la dignidad y nobleza que ya poseían, pues esto no era de ellos por naturaleza. Pablo dice que los judíos que habían sido convertidos al cristianismo sabían que no podían ser justificados por las obras de la ley, sino solo por la fe en el Señor Jesucristo. Y hace una comparación entre los dos a fin de mostrar que no podemos ser justificados por gracia a menos que realmente renunciemos a todo mérito personal. Esto es muy digno de nuestra atención, pues de hecho, incluso los papistas profesan que son justificados por la fe, pero esto es solo la mitad de la verdad, y es el resto del cuadro que estropea todo. Efectivamente, están persuadidos del hecho de que un hombre no puede ser considerado justo delante de Dios a menos que Jesús sea el mediador y a menos que esa persona descanse en Él para la salvación. Los papistas saben esto muy bien, y sin embargo, muchas veces dicen, somos justificados por la fe, pero no por la fe solamente. Este es el punto con el cual discrepan. Y este es el principal asunto sobre el cual diferimos. Pablo, sin embargo, muestra sus locuras cuando dice, por la fe, pues esta expresión implica que todo lo que el hombre traiga a Dios para agradarle es rechazado. Por tanto, la puerta está bien cerrada a todo mérito, pues Pablo declara que la única manera de venir a Dios es por la fe. Pronto veremos más claramente por qué Pablo hace una comparación con la ley como si aquí fueran dos opuestos. La ley presupone que si cumplimos lo que Dios requiere de nosotros, seremos hallados siervos buenos, y Él nos dará el galardón que ha prometido. La fe, por otro lado, presupone que somos almas pobres, perdidas, condenadas, y que debemos encontrar en Cristo lo que tan desesperadamente necesitamos. Toma esto como ejemplo. Hay dos hombres buscando comida y abrigo. Uno tiene dinero y desea ser tratado de acuerdo con sus medios. Ambos piden algo para comer, pero el segundo hombre es pobre y no tiene un penique. Entonces ruega por limosna. Ambos tienen algo en común, pues ambos buscan comida. Pero el primero tiene dinero con el cual satisfacer su huésped. Así, después de comer y beber bien y ser cortésmente entretenido, el huésped, por su parte, estará feliz en recibir su paga, ya sin pensar que su invitado está en alguna manera endeudado con él. ¿Por qué? Bien, él ha sido satisfecho e incluso ha ganado con ello. Pero la vida del pobre hombre que pide limosna depende de alguien que le pueda proveer con comida y abrigo, pues no puede darle nada a cambio. De la misma manera, si buscamos ser justificados por la ley,
debemos merecer esa justificación, pues entonces Dios recibirá de nosotros y nosotros de Él de una manera recíproca. ¿Es tal cosa posible? En ninguna manera, como examinaremos en más detalle más tarde. Por tanto, debemos concluir que no podemos obtener justicia por la ley, y que si creemos que podemos convertir a Dios en nuestro deudor, solo le provocaremos a la ira. La única opción es venir como pobres mendigos, para que seamos justificados por la fe, no como si la fe fuese una virtud procediendo de nosotros, sino que debemos venir humildemente, confesando que no podemos obtener la salvación excepto como un don gratuito. Esto, entonces, es porque la ley es puesta en oposición a la fe. Pablo está mostrándonos que todos los que alegan ser aceptables a Dios por sus méritos están dándole las espaldas a la gracia del Señor Jesucristo. Estudiaremos esto en mayor detalle a continuación. Un hombre puede levantar esta objeción: la ley fue dada por Dios, por eso no puede ser puesta en oposición a la fe, la cual también procede de Dios. La respuesta a esto es muy simple. Dios hizo tanto el día como la noche, el agua como el fuego, el frío como el calor. Ciertamente, el día no está en oposición a la noche, sino más bien Dios en su bondad y sabiduría ha dispuesto que aparezcan en una orden adecuada. Un hombre tiene el resplandor del sol en el cual hacer su obra por día, y por la noche el sol se esconde para que el hombre tome su descanso. Por lo tanto, aunque el día difiera de la noche, no hay disarmonía entre ellos. Lo mismo se aplica al fuego y el agua. Cada cosa creada tiene su función, y el fuego y el agua se complementan el uno al otro muy bien. Y sin embargo, si fuéramos a mezclarlos, entonces en verdad chocarían. Esto es verdad de la ley y el Evangelio. Quienes creen que son justificados por la ley al igual que el Evangelio, están confundiendo todo. Es como si estuvieran chocando el cielo y la tierra juntos. En breve, sería más fácil mezclar el fuego y el agua que decir esto, que podemos merecer una medida de gracia de Dios y aún también necesitamos la ayuda del Señor Jesucristo. Si consideramos lo que la ley es y por qué fue dada, descubriremos que no hay discrepancia con el Evangelio ni con la fe, sino que hay una armonía perfecta entre ellos. Esa objeción es solucionada así. Si decimos que tanto la fe como la ley proceden de Dios, estamos correctos, pero debemos reflexionar, como haremos brevemente, sobre la razón por la que Dios originalmente instituyó ambas. Volvamos a las palabras de Pablo. Él dice que solo podemos ser justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Cuando habla de justificación, él quiere decir ser considerado justo a la vista de Dios. Esta expresión necesita ser entendida porque está tratando con todo el tema de cómo somos salvos. Seríamos criaturas verdaderamente miserables si, habiendo vivido una larga vida en este mundo, alguien fuera a preguntarnos el camino de salvación y no supiésemos cómo responder. Muchos insensatos se han deleitado del pan de Dios sin saber cómo serle aceptable. Esta es la razón por la que todos debemos estar más atentos a lo que Pablo nos está diciendo aquí. Él dice que somos justificados. ¿Cómo? ¿Somos ya justos? ¿Somos inculpables? En ninguna manera, pero Dios nos acepta. La palabra justificación nos señala ese favor que Dios nos otorga cuando nos volvemos sus hijos y Él nuestro Padre. Puedes preguntar, ¿por qué las Escrituras usan la palabra justificar cuando parece tan inapropiada? Podríamos igualmente decir que Dios nos ama, que Él se compadece de nosotros, que Él desea ser nuestro Padre y Salvador. ¿Por qué no usa estas expresiones en vez de hablar de justificación? Las Escrituras no se refieren a ello sin un buen motivo.
Si analizamos la salvación en un sentido más básico, diremos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, esto no implica conocimiento de nuestra condición miserable por naturaleza o del remedio que necesitamos aplicar. Pues, a fin de poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo, debemos reconocer que por el pecado de Adán, al igual que por nuestras propias iniquidades, estamos totalmente perdidos. Debemos haber ya descubierto esto por nosotros mismos. Nunca entenderemos que nuestros pecados nos condenan a la vista de Dios, a menos que sepamos que necesitamos ser reconciliados con Él. En otras palabras, no estaremos conscientes de la justicia de Dios si simplemente decimos, somos salvos por la gracia y por la fe. Pues Dios no puede negarse, puesto que Él personifica la justicia soberana. Él es todo pureza y perfección, y por tanto, detesta lo que es malo. Sin embargo, nosotros estamos totalmente corrompidos, y solo hay maldad en nosotros. Por eso, se deduce que Dios debe odiarnos. Sin embargo, si Él nos odia, ay de nosotros, pues estamos condenados. Esto es por lo que necesitamos ser justificados, antes que podamos ser agradables a Dios. Esto significa que debemos ser purificados de nuestros pecados y transgresiones. De lo contrario, nunca podremos apreciar la misericordia de Dios, como he dicho. Si reconocemos que somos pecadores, entenderemos que Dios odia el pecado, y sin embargo, aunque lo odie, aún así ha proveído un medio de salvarnos, perdonando nuestros pecados y limpiándonos y purificándonos de ellos mediante la sangre del Señor Jesucristo, quien nos da limpieza espiritual. Dios nos limpia a fin de que pueda recibirnos, de manera que participando en su amor podamos estar seguros de nuestra salvación. Esta es la razón por la que la Escritura usa la palabra justificación. Los papistas pueden debatir sobre su significado como animales necios, que, dicen ellos, justificados por la fe. La fe no hace a una persona perfecta. ¿Cómo entonces puede justificarnos? Ellos no entienden que la justificación referida en las Escrituras se refiere a Dios cubrir nuestros pecados, como he estado diciendo, y en virtud de sus sufrimientos y muerte, cancelándolos en y a través del nombre del Señor Jesucristo. Sea lo que los demás digan, está escrito que somos considerados justos a la vista de Dios cuando Él remite y perdona nuestros pecados. De hecho, Pablo habla de esto en el 4 capítulo a los Romanos, donde dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Romanos 4, 6, 7, Salmos 32, 1. De nuevo, en otro pasaje dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5, 21. Así, nosotros siendo incorporados y unidos a su persona y a su cuerpo, somos considerados justos, porque su obediencia fue tan perfecta que fue suficiente para limpiar y remover nuestros pecados. Ahora hemos tratado con el significado del término justificación. Centremos la atención a la expresión fe. Pablo declara aquí que ellos han creído en Jesucristo. Si fuéramos a preguntar a un necio qué considera que la fe es, él bien puede decir creencia, pero claramente no entendería el significado de ambas. ¿Estamos felices de ser tan ignorantes como semejantes necios? Primeramente señalemos que el Señor Jesús es el objeto de tanto nuestra fe como de nuestra creencia. ¿Es la salvación por la fe? Sí,
si creemos en el Señor Jesucristo. Consideremos por un momento por qué el Señor Jesucristo nos es expuesto como alguien en quien debemos reposar toda nuestra fe. Es simplemente porque en Él encontramos todo lo que necesitamos para nuestra justificación. Ya hemos dicho que somos considerados justos a la vista de Dios cuando nos ha perdonado nuestros pecados y no más nos llama a dar cuentas. ¿Y cómo sucede esto? Sino por la sangre del Señor Jesucristo que fue derramada para nuestra purificación. Por sus sufrimientos y muerte hizo satisfacción por nuestros pecados y apaciguó la ira de Dios contra nosotros. No debemos buscar más medios de pago, aparte del sacrificio hecho por el único Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Es Él quien es llamado el Hijo amado de Dios, Mateo 3:17, de manera que podamos ser amados en Él. Él es llamado el justo, Isaías 53:11, de manera que participemos de su justicia. Y Él es llamado el Santo, Lucas 1:35, de manera que seamos santificados en Él. Esta es la razón por la que nuestra atención es dirigida al Señor Jesucristo cuando consideramos la fe. Sin embargo, los papistas forman sus propias opiniones sobre el tema, revelando por lo que alegan que nunca han tenido la experiencia de lo que es creer. ¿Qué? Dicen ellos. ¿Es posible que un hombre sea justificado por la fe solamente, viendo que incluso los demonios mismos creen? Eso es de hecho verdad, y Santiago usa este argumento, Santiago 2:20. Sin embargo, nosotros también lo vemos burlándose de aquellos que vanamente y frívolamente decían que eran cristianos y tenían fe, y aún así no mostraban ningún fruto. Los papistas se han extraviado aún más, en que dicen que la fe significa creer en Dios, y que el sujeto de nuestra fe es Dios, cuando por creer quieren decir una mera imaginación de que hay un Dios en alguna parte, que ha creado el mundo y que ahora lo controla. Permanecen en este punto dormidos en sus ignorancias, y sin embargo no hesitan en llamarse buenos cristianos y buenos católicos, como dicen, aunque sean totalmente ignorantes. Por lo tanto, no deberíamos sorprendernos si, vacíos de discernimiento e inteligencia, luchan contra la doctrina contenida en las Escrituras Sagradas, o cuando niegan con obstinación incorregible que el hombre es salvo por la fe solamente. Ni saben qué es la fe. Por eso, debemos cuidadosamente prestar atención a las palabras de Pablo aquí, que nos dice que si no miramos a Jesucristo, no podemos conocer qué es la fe realmente. Sin Él, no podemos conocer la remisión de pecados, cómo aproximarnos de Dios, cómo poner nuestra confianza en Él o llamarlo. Tampoco sabremos qué es tener paz de conciencia o la esperanza de la vida eterna. Todo esto está más allá de nuestro alcance hasta que seamos presentados a Jesucristo y hasta que hayamos mirado a Él y nos lanzado a Él. Este tipo de fe trae gracia. Cuando reconocemos que somos criaturas miserables y abominables a la vista de Dios, buscamos el remedio en el Señor Jesucristo. Debemos aceptar que Él se ofrece por nosotros a fin de redimirnos de la maldición en la que hemos vivido y que Él nos ha lavado en su sangre. Por su obediencia, Él ha cancelado todas nuestras transgresiones, de manera que podemos estar seguros de que Dios nos acepta y recibe como sus hijos. Es así como podemos entender este pasaje. Habiendo declarado que Él y todos los judíos que habían sido convertidos al cristianismo habían sido salvos por la fe en el Señor Jesucristo,
Pablo añade lo siguiente: pues por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificado. Hemos oído esto antes aplicándose a aquellos de su propia nación, pero aquí él lo proclama en un sentido más general al mundo entero. Cuando dice ninguna carne, principalmente implica que no hay diferencia entre los judíos y gentiles cuando se trata del camino de salvación. Aunque los judíos hubieran sido circuncidados, elegidos como herencia de Dios y santificados por Él, no obstante, no podían tener esperanza de salvación excepto mediante la pura gracia de Dios solamente. Ve cómo son puestos en el mismo nivel que los gentiles, teniendo el mismo estatus. Pablo busca expulsar todo orgullo que los hombres puedan tener sobre sus propias virtudes. De hecho, muchos de nosotros sabemos que somos tan depravados que no podemos posiblemente atribuirnos ninguna honra a nosotros, como si no debiéramos merecernos nada de la mano de Dios. Aquellos que se embriagan o son perversos o que se han entregado a todo tipo de males, se sienten demasiado avergonzados de elevarse o jactarse de que pueden persuadir a Dios para salvarlos por sus méritos o buenas obras. De hecho, ellos se esconden incluso de otras personas, porque están avergonzados de sus bajezas. Pero los intolerables, que dan una apariencia de su santidad delante de los hombres, son tan endurecidos que se engañan pensando que merecen el paraíso, como si Dios estuviera en deuda con ellos. Estos hipócritas, aunque totalmente depravados y llenos de ambición, avaricia, maldad y cosas semejantes, por cuenta de sus manipulaciones y pretensiones, creen que Dios no ve nada malo con sus prácticas corruptas, e incluso se persuaden de que Él los aceptará por cuenta de los méritos de ellos. Creen que Dios no ve nada malo con sus prácticas corruptas, e incluso se persuaden de que Él los aceptará por cuenta de los méritos de ellos. Aquellos que regularmente atienden a la misa, corriendo de la taberna a la capilla, comprando perdones y otras cosas semejantes, observando ayunos y días festivos, están hinchados de vano orgullo y creen que Dios les debe algo. Al decir ninguna carne, Pablo declara que es inútil separarnos los unos de los otros aquí abajo, como si uno fuera justo y el otro injusto. Todos debemos ser humillados y juzgarnos, sabiendo que todas nuestras virtudes no son sino trapos de inmundicia a la vista de Dios, incluso lo mejor de lo mejor que podemos hacer. Pues aun si un hombre fuera perfectamente justo en nuestra valoración, porque él nunca hizo daño a nadie, o porque podía resistir todos los tipos de males, y era casto y sobrio, en breve, aunque fuera reputado ser un ángel, aún así, dentro, no habría nada sino corrupción. ¿Cómo es posible? Bien, nunca debemos juzgar por la apariencia, pues no todo lo que reluce, como el proverbio dice, es oro. No podemos juzgar lo que es pecado o virtud sin primero mirar dentro, pues si un hombre no atribuye a Dios lo que es justamente suyo, él no está robando a los hombres la honra, sino a Dios. Así, por mucho que los hombres puedan alabarlo y elogiarlo, se refiere al hombre, él está lleno de orgullo y ambición, y nada lo humillará excepto el llegar a conocer el Señor Jesucristo. Entonces, aun aquellos que dan una buena apariencia externa de religión serán condenados delante de Dios. Por eso, Pablo se propone a parar a los hombres de confiar en sus propios méritos. Pero aún hay más, pues cuando dice ninguna carne, no solo se refiere a los hombres que Dios ha entregado, que no han sido renovados por su Espíritu Santo, sino también incluye a creyentes.
Pues aunque el Espíritu de Dios habite dentro de nosotros, después de que nos haya llevado a un conocimiento del Evangelio e injertado en el cuerpo del Señor Jesucristo, aunque, digo, el Espíritu de Dios habite dentro de nosotros, todos nosotros estamos incluidos en esta palabra, carne, por cuenta de lo que somos por naturaleza. Así, cuando Pablo declara aquí que ninguna carne será justificada, él quiere decir que incrédulos son condenados en Adán y permanecen condenados, y que creyentes, porque ellos siempre serán imperfectos y tendrán muchas manchas y defectos, son condenados tanto como los demás. De hecho, esta condenación es general, pues quien busque ser justificado por las obras de la ley, siempre se hallarán culpables. Sí, incluso la persona más santa que haya existido. Tomemos a Abraham como un objeto de perfección, o David, que abundaba en todas las virtudes, o Noé, Job y Daniel, quienes Ezequiel nombra como 3 hombres justos, Ezequiel 14:14. Todos caen en la misma categoría como hombres que sólo podían ser justificados a la vista de Dios mediante la gracia. Ahora, entonces, pregunto a todos, ¿dónde permanecemos? ¿Aquellos que dicen que serán justificados por sus méritos u obras meritorias, como ellos las llaman, no han sido movidos a orgullo excesivo por el diablo? Pues, ¿quién puede igualarse a David, o Noé, o Abraham, o Daniel? Ciertamente, incluso aquellos que han hecho bien en la escuela de Dios y que están incendiados por verdadero celo en entregarse totalmente a Dios, están convencidos de que aún están lejos de haber alcanzado el estándar puesto por David, o incluso Noé o Daniel. Sabiendo esto, por tanto, podemos ver que el Espíritu Santo está aquí abatiendo a aquellos que se exaltan demasiado, para convencernos de que no tenemos la más mínima gota de justicia, para que busquemos todo lo que pertenece a nuestra salvación en la gracia del Señor Jesucristo. Ahora, entendemos lo que implica la declaración cuando dice que ninguna carne será justificada. Es como si Pablo estuviera diciendo que, cuando se trata de nuestra naturaleza, nosotros solos somos malos dentro, a pesar de lo que parezca ser el caso externamente. Podemos ser grandemente alabados y respetados por el mundo, podemos estar rodeados por vanas lisonjas, pero hasta que Dios obre en nosotros para cambiarnos, estaremos llenos de inmundicia. De hecho, todas las virtudes que los hombres exaltan no son más que vicios que llevarán a los hombres a la destrucción y los sumergirán en el infierno. Pues hasta aquellos que han sido renovados por la gracia de Dios y que han aprendido a obedecerlo al hacer las cosas que Dios ama y aprecia, incluso ellos no pueden traer nada a Dios que pueda saldar sus deudas con Él. Siempre estarán en deuda, porque todos los buenos dones que tienen proceden de Dios. También, incluso tales hombres son corruptos por el pecado y enfermedad. Así, debemos ser despojados de toda confianza en nuestra propia justicia, pues desde el mayor hasta el menor de nosotros, todos estamos condenados. Si buscamos justificación por la ley, nos engañaremos grandemente, nunca la hallaremos. Ahora, podemos entender mucho más claramente la verdad de lo que he estado diciendo respecto del Señor Jesucristo como refugio para aquellos que están convencidos de su necesidad espiritual. Esto significa que la única preparación real para creer en Jesucristo es ser tocado con un sentido real, vívido y conciencia de nuestros pecados. Es por esto que Cristo dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, y hallaréis descanso para vuestras almas». Mateo 11, 28 y 29.
En otra parte, la Escritura claramente dice que Él fue enviado para predicar las buenas nuevas a los humildes, a proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Isaías 61:1. Por tanto, aquellos que se complacen en sus pecados nunca vendrán al Señor Jesucristo. Ellos pueden alardear de que tienen fe, pues muchos burlones de Dios profanan esta palabra, santa como es. Todos desean que sean considerados cristianos, y no importa cuán depravados estén. Ellos dirán que creen tanto como cualquier otro. Pero cuando un hombre habla de esta manera, es evidente lo suficiente que no tiene una gota de fe. Cuando creyentes verdaderos dicen, yo creo, lo expresan en gran debilidad, sabiendo que si Dios no se hubiera compadecido de ellos, incluso lo poco que tenían se les habría sido quitado. Aquellos que ruidosamente se jactan de que tienen fe completa, no son nada sino perros y cerdos, que ni una vez han probado la verdadera religión ni el temor de Dios. El término fe siempre será vergonzosamente profanado por estos perros, que no hacen nada más sino burlarse de Dios. Ellos no consiguen discernir entre lo bueno y lo malo, y son tan necios que se regodean en sus propios pecados. Toma un borracho, por ejemplo, que ha pasado de la vergüenza, después de beber en exceso, anhela permanecer en su estado intoxicado. Después están los fornicarios, perjuros, blasfemos y semejantes, todos los cuales alegan tener fe, pero por todo eso es claro que no están preparados para encontrarse con el Señor Jesucristo. ¿Por qué no? Porque no entienden que sólo pueden ser justificados por la gracia. Sin embargo, acordémonos que para ser completamente persuadidos de que no podemos ser justificados por la ley, debemos poner a Dios delante de nosotros en su trono de juicio y convocarnos delante de Él cada mañana y noche, sabiendo que debemos rendir cuentas de todas nuestras vidas. También debemos entender que seríamos enviados al abismo cientos de miles de veces si Dios no se compadeciese de nosotros y nos levantase en su misericordia infinita. Entonces sabremos que no podemos ser justificados por la ley, pues todos nosotros estamos bajo condenación cada vez que nos comparamos con Dios. Necesitamos tener tal temor de que no podemos hallar descanso hasta que el Señor Jesucristo nos haya salvado. Ve por tanto lo bueno que es que estemos sobrecargados, es decir, que odiemos nuestros pecados y estemos en tal angustia por ellos, que nos sentimos rodeados por los dolores de la muerte, para que busquemos a Dios, a fin de que Él nos alivie de nuestra carga. Por tanto, debemos buscarlo en el conocimiento de que no podemos obtener salvación, toda o en parte, a menos que nos sea concedida como un regalo. Pablo no está diciendo que podemos hallar algo de lo que nos falta en Jesucristo y suministrar el resto nosotros. Él dice que no podemos ser considerados justos por medio de nuestros propios méritos u obras, sino solo por la fe. Por tanto, vamos a entender que no hay salvación ninguna fuera de Jesucristo, pues Él es el principio y el fin de la fe, y Él es todo en todos. Continuemos en humildad, sabiendo que sólo podemos traer condenación sobre nosotros. Por eso necesitamos hallar todo lo que pertenece a la salvación en la pura y libre misericordia de Dios. Debemos ser capaces de decir que somos salvos a través de la fe. Dios el Padre ha designado a su Hijo, el Señor Jesucristo, para que sea tanto el autor como el consumador de nuestra salvación. Debemos negarnos a nosotros mismos y entregarnos a Él total y completamente, para que toda alabanza pueda pertenecerle a Él.
Ahora caigamos delante de la majestad de nuestro gran Dios, reconociendo nuestros pecados y pidiendo que Él nos haga cada vez más conscientes de ellos, para que los odiemos más y crezcamos en arrepentimiento, una gracia que necesitamos ejercer todas nuestras vidas. Que aprendamos a magnificar así su gracia, como nos es mostrado en el Señor Jesucristo, para que seamos completamente tomados con eso, y no solo hagamos eso con nuestros labios, sino poner toda nuestra confianza en Él. Que podamos crecer en esa confianza hasta que seamos reunidos en nuestra casa eterna, donde recibiremos el galardón de la fe. Que Él no solo nos conceda esta gracia a nosotros, sino a todos los pueblos, etc.